y el otro que es el Clostridium, ¿ya? Entonces vamos a empezar con Johan, empezamos con Pseudomonas. Pseudomonas, doctor, sí. Ya, correcto. Perfecto, ya. Entonces, esta es una bacteria de suma importancia en los nosocomios, en todos los hospitales de la, de la República. No sé si puedes ampliar la pantalla, William. Eh, Está generalmente considerada como una bacteria intrahospitalaria. ¿Por qué? Porque en las unidades de cuidados intensivos, como en la sala de operaciones y las unidades de neonatales, puede obviamente esta bacteria hacer su presencia y definitivamente el tratamiento es bastante complicado. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que combinar algunos antibióticos, ¿no? Que puedan neutralizar o destruir a esta pseudomonas. El- ya cuando estemos en la parte de la tratamiento, vamos a conversar un poco más amplio sobre eso. Entonces, empecemos con este género que ustedes van a estar en contacto cuando trabajen en los hospitales, en las clínicas. Siguiente, por favor. Ya, pacientes. Bien. Entramos entonces en lo que es Pseudomonas, ¿ya? Pseudomonas fue escrito por primera vez allá por el siglo XIX, especialmente por el profesor Walter Migula, ¿no? En Alemania. Ellos empezaron a identificar justamente estas esporas, ¿no? Serían los gránulos retráctiles de las materiales de reserva, que generalmente no le dieron mucha importancia, pero al evolucionar la microbiología encontramos que fue una bacteria tan importante. Dentro de eso le denominó aeruginosa, ¿no? ¿Quién? Este investigador que denominaba Schroeter, ¿no? En 1872. Hacía alusión a los colores de la bacteria. Vamos a ver nosotros cuando hacemos los cultivos, vamos a ver ese tipo de colores que va a ser muy especial, ¿no? O a través digamos, las sustancias que elimina justamente la pseudomonas. Una de ellas es la piocianina, ¿no? La pioverdina, que da un color característico, que puede ser verde amarillento, ¿no? Es así que Schwetter publicó que esto era debido a un pigmento soluble que agua que denominó la piocianina, ¿no? Igualmente, Carle Yesar en el 1882 ya le da el nombre de Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Que hasta la actualidad está, obviamente, hasta la actualidad está básicamente, ¿qué te digo? Conocido en los distintos hospitales. En 1973, Palleroni reporta la clasificación fenotípica basada en la secuenciación de la subunidad 116S del ARN ribosómico, ¿no? Entonces ya con el advenimiento de las nuevas metodologías digamos, de identificación, ¿no? De secuenciación, ya hay un cambio, una evolución, ¿no? Siguiente, William. Vamos a ver nosotros entonces ya dentro de la clasificación en el orden de los pseudomonadales, ¿no? La clase va a ser básicamente la gama Proteobacteria, ¿no? Y la familia, las Pseudomanaceae. Dentro de esta familia Pseudomanaceae, el género, el género que va a ser tan importante son las pseudomonas, ¿no? Y vamos a tener también las asomonas,
el Azobacter, el Celvibrio, las Flamimonas y las Rigamonas, ¿no? Ven ustedes en el lado derecho hay un tubo, ¿no? Con esos colores característicos de la Pseudomonas. Es un medio de cultivo especial. En la parte de fondo va con un amarillento, más adelante verdoso y un verde más oscuro, ¿no? Y en la otra imagen vamos a ver nosotros que una imagen microscópica característico de la pseudomona. Siguiente. Entonces, vamos a ver nosotros que estas pseudomonas son ubicuos, se hallan en el suelo. ¿Qué significa? Que puede estar en todos lados, ¿no? Compuestos orgánicos, en el agua, en la vegetación, ambientes hospitalarios, reservorios, húmedos, etcétera, ¿no? Tal es así que es un bacilo gran negativo. De ahí que son rectos y ligeramente curvados. Dispone típicamente en pareja, como vimos en la imagen anterior. Miren que ustedes emplean los carbohidratos para una respiración aeróbica, de tal forma que el oxígeno es el aceptor terminal de los electrones. Ahí vamos a ver que efectivamente también la presencia del citocromo oxidasa se emplea para distinguirla de las enterobacterias, ¿no? Algunas especies producen pigmentos difundibles. La piocianina azul, ¿no? Que hemos visto. La pioverdina, que es un color verde amarillento. Y la piorubina, que es un color pardo rojizo, ¿no? Las placas de cultivo tienen un olor característico, que es dulce a uva, ¿ya? A uva, es característico, ¿ya? Siguiente. Algunas características morfológicas químicas de la pseudomona originosa, ¿no? ¿Ya? Eh, una de ellas es un patógeno oportunista y persistente en el medio, ¿no? ¿Qué significa eso? Por eso que le mencionaba que esto, su hábitat puede ser en la vegetación, en el suelo, pero también se encuentra en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? En las salas de operaciones. Tienen la forma de un bastón. Tiene una medición de 0,5 a 1 por 1,5 a 5 micras de largo. Cuenta con un flagelo polar que le permite la movilidad, la motilidad. Ven ustedes en la imagen de la derecha el flagelo, ¿no? Y la forma de un bastón. Es un aerógrafo facultativo, ¿ya? O sea, crece en un medio digamos, donde existe oxígeno. Crece a una temperatura de 20 a 42 grados centígrados. Es incapaz de fermentar lactosa, muy importante, ¿no? Produce proteasas, ¿no? Esa proteasa es alcalina, la proteasa cuarta, también vamos a ver las elastasas. Todas estas proteasas son producidas por justamente la pseudomonas. Generalmente tiene una responsabilidad esta infección por Pseudomonas, ¿no? Del 10 al 15% de las infecciones nosocomiales, vale decir, las intrahospitalarias, ¿no? Es importante, es una cantidad importante que puede conllevar a una sepsis, por supuesto, esta sepsis a un shock séptico y terminar en muerte, ¿no? Afecta principalmente a los pacientes inmunodeprimidos, quemados, aquellos que nacen con la fibrosis quística, la diabetes mellitus, ¿no? El lupus eritematoso, los problemas renales crónicos, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esos pacientes y hacer el diagnóstico precozmente. Siguiente. Eh, Dentro de la patogenia y la inmunidad es muy importante también mencionar, ¿qué cosa? El sistema de secreción tipo 3, ¿no? Las adhesinas, el alginato y la exotoxina A y la B, que tiene justamente esta pseudomonas. ¿Qué significa el sistema de secreción? Es eficaz para la inyección de la toxina dentro de la célula anfitriona. Cuando ataca a una célula huésped, obviamente este sistema se activa. También tenemos adhesinas como
mencionabas en la clase anterior, ¿no? Como son los flagelos, el pile que acá vemos, el flagelo que acabamos de ver en la imagen, en la diapositiva anterior, tiene los pilis, los lipopolisacáridos y los alginatos, que juegan un papel importante, ¿no? Componentes también lipídicos A de los lipopolisacáridos responsables de la actividad de la endotoxina que produce justamente la pseudomonas. El alginato es un exopolisacárido mucoide, tiene la forma de una cápsula. ¿Qué significa? Lo protege, ¿no? Al microorganismo como una cápsula, lo encapsula de la fagocitosis y de la actividad de los antibióticos, tanto del sistema celular como también de los antibióticos, es protegido. Por eso que en este tipo de infecciones intrahospitalarias vamos a usar nosotros los carbapenes, ¿no? Estamos hablando de quiénes, del imipinén, del meropenem, ¿no? Y hay resistencia de la vancomicina y hay resistencia a estos carbapenes, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este pseudomonas. Igualmente tenemos la exotoxina A, probablemente participa, dice, en la dermanecrosis. Puede producir necrosis incluso, ¿no? Que tiene lugar en las quemaduras, ¿no? Generalmente cuando hay un paciente quemado, puede haber un gran quemado, vale decir casi todo el organismo, o daño corneal, tisular, infecciones pulmonares crónicas. Mira lo que puede provocar justamente cuando uno se infecta con una pseudomonas. Siguiente, William. Ahí tienen ustedes justamente una estructura de esta pseudomona con el pil, el flagelo, ese alginato que lo protege, el sistema, la exotoxina, ¿no? Y cómo puede penetrar justamente esa exotoxina a una célula huésped, ¿no? También vamos a tener esas proteasas como las elastasas y todo juega un papel importante en la fisiopatología, en la patogenia de la enfermedad por esta bacteria, ¿no? Siguiente, Willy. Aquí tenemos un esquema de las diferentes pruebas de estudios bioquímicos para poder diferenciar una serie de esta pseudomonas aeruginosa, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la siembra que podemos hacer en un maconque para el tratamiento de las colonias. Posteriormente, podemos replicar en un tubo de gelosa nutritiva inclinada para observación de la cepa, ¿no? Y esto, obviamente, podemos someterle esta cepa, teniendo la pseudomonas, a una serie de pruebas bioquímicas. Dentro de ellos está el test de citrato de simo, ¿no? Que es positivo a la pseudomonas, mientras que la arginina y la deshidrolasa es negativa, como también la lisina de carboxilasa, que es en el medio de cultivo de la lía, ¿no? La ornitina y la de carboxilasa también son negativos, ¿no? Por otro lado, también vamos a tener nosotros un test de oxidasa positivo y una producción de pigmento piosina o piorubina positivo, que a su vez va a haber una licuefacción de la gelatina también positiva. El resto de las pruebas van a ser negativas. Entonces, cuando hay una pregunta de examen, ¿cuáles son la positividad, ¿no? Bioquímica de la pseudomonas? Vamos a recordar de estas pruebas, ¿no? Que es test de oxidasa, el test de citrato de simo, la producción de pigmento de pirosinina y la licuefacción de la gelatina. Siguiente. Estos son los factores de patogeneidad de la pseudomonas aeruginosa. No van a ver ustedes los factores bacterianos, como mencionábamos nosotros, el flagelo, el pili, las proteínas, ¿no? También la formación de la biopelícula, ¿no? Que el alginato, los pigmentos y los factores de Warren Sensing, ¿no? Que obviamente tienen que ver con las toxinas que secreta, ¿quién? La pseudomonas, ¿no? Esto ha ido avanzando cada vez más y vamos a ver incluso digamos, camino que es básicamente el endotipo, ¿no? De cada bacteria y para producir una enfermedad. Siguiente. Rápidamente vamos a ver nosotros el flagelo, de qué es una proteína, ¿no? De la
Pseudomonas aeruginosa se adhiere a las mucosas respiratorias, la proteína flagilada FLIC-C, que también desencadena la secreción de péptidos antimicrobianos por el sistema inmunológico, ¿no? El pili de tipo 4 confiere capacidad de adherencia, ¿no? El pili generalmente es el que adhiere, se junta, ¿no? Es la unión justamente de la pseudomonas con estas células huésped, ¿no? La cápsula celular de alginato, como mencionaba, es una biopelícula que tiene la función de evadir a los anticuerpos, a la fagocitosis y también a los antibióticos, ¿no? Miren que es una bacteria muy especial, ¿no? Secreta toxinas también, 5 sistemas de secreción que mencionábamos, del 1 al 5. Nos interesa mucho el tipo 3 porque obviamente que da principal mecanismo de patogenicidad. Toxinas importantes que también están identificadas, como es la toxina A, la T, la S, la U y la Y, ¿no? Y el colorante, que es la piocianina, ¿no? Que es un azul verdoso, metabolito, que efectos proinflamatorios y oxidativos, característicos de esta bacteria, de la pseudomonas. Siguiente. Bien, chicos, ahí van a ver ustedes en una imagen también cómo es la matriz de ese biofilm de la pseudomonas aeruginosa. Es una protección, ¿no? Inicial, luego viene una protección un poco más estructurada o maduro, ¿no? Que tiene la pseudomonas aeruginosa, que nos afecta a todos los seres humanos en situaciones especiales como es la fibrosis quística, como los inmunodeprimidos. Siguiente. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? ¿No? Vamos a encontrar a un AMP cíclico beta-lactamasa, ojo, ante justamente atentos antibióticos a las cefalosporinas, beta-lactamasa de espectro extendido, un BLE, ¿no? También a su resistencia a esta bacteria. Vamos a encontrar también la regulación de baja proteína de la membrana externa, ¿no? Una proteína específica de los carbapenémicos, ¿no? Entonces, ¿puede haber resistencia? Sí, hay, ¿no? Bomba de salida de múltiples fármacos, definitivamente. Son mecanismos porque hay resistencia de la bacteria ante los antibióticos, como estamos hablando ante los carbapenémicos, ¿no? Capacidad del organismo para formar una biopelícula. Definitivamente ya hemos mencionado en las diapositivas anteriores. Posible transferencia de un gen de metilasa de ARN ribosómico 16S de actinomyces, ¿no? Eso sigue en estudio. Hay que considerar también que esta resistencia a estos carbapenes, ¿no? También hay que nosotros tratar de identificar rápidamente en cultivos, ¿no? Esos cultivos que generalmente duran de 4 a 7 días, pero actualmente a través de metodologías mucho más modernas como es la cromatografía, podemos detectar rápidamente esa resistencia a tal o cual carbapénicos, ¿no? Por pseudomonas en 2 días. Entonces, esto también es una constante descubrimiento de cada vez más en el mundo de la resistencia a antibióticos. Por eso se habla del escalamiento de antibióticos también. Siguiente. Ahí nuevamente vamos a ver cuáles son los mecanismos de resistencia de Pseudomonas aeruginosa, ¿no? A través del mecanismo, ¿no? Puede ser a través de la impermeabilidad de la membrana externa, y mira la resistencia al antimicrobiano, ¿no? Que estamos viendo ahí el imipenem, el meropenem, las quinolonas, los aminoglucósidos, como es la micacina, como es la gentamicina, ¿no? Igualmente, a través de la bomba de flujo, vamos a tener también nosotros, ¿qué cosa? Los beta-lactámicos, la fluoroquinona, nuevamente los aminoglucósidos. Es otro mecanismo de resistencia de la pseudomonas aeruginosa ante estos antibióticos tan potentes y poderosos que contamos nosotros, ¿no? Las beta-lactamasas, ¿no? Definitivamente una enzima que también produce, obviamente, frente a los beta-lactámicos, las penicilinas antiseudomonas, ¿no? Estamos hablando de todas las, digamos, carbapenes, ¿no? Como en este caso el meropenem, el imipenem, ¿no?
Aquí muy importante es el Astrionam, ¿no? Que es un antibiótico que efectivamente tiene efecto ante esta resistencia, ¿no? Modificación del blanco antimicrobiano, como son los aminoglucosis y las fluoroquinolonas también, la transferencia horizontal y los cambios de membrana, ¿no? Vean ustedes estos distintos mecanismos de resistencia al antibiótico. ¿Por qué? Producido por la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Por eso que decimos que esta es una infección especial nosocomial intrahospitalaria que puede dar incluso un brote, ¿no? Y una, digamos, una mortalidad, puede elevar la mortalidad en algún hospital o algún instituto, ¿no? Siguiente. En cuanto a a la epidemiología, tiene requerimientos nutricionales mínimos, definitivamente, ¿no? Son resistentes a muchos antibióticos y desinfectantes, esa es la característica, porque imagínense que tienen la biopelícula, la pila, la mila, la resina, la proteasa, etcétera, ¿no? El cuadro clínico es la segunda causa más común de neumonía asociada a ventilación mecánica. Igualmente sucede en nuestros hospitales nacionales. Ahora con el COVID, obviamente casi la gran mayoría tiene las UCIs de adultos, pediátricos y las neonatales. Esa ventilación mecánica, si no hay un cuidado, no hay una buena medida de bioseguridad, obviamente puede producir un brote de pseudomonas. Generalmente, ¿en qué? En las mascarillas, ¿no? En los tubos, en los corrugados que puede haber, ¿no? Y también el personal, ¿no? Que a veces no se lava la mano, no se cambia digamos, el equipo de protección personal, ¿no? Y es la tercera causa más común de infección de tracto urinario asociado a catéteres, ¿no? ¿Qué significa? Esto significa que el catéter también es un medio, digamos, de que los pacientes que están en UCI le ponen catéter, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen que medir la diuresis, la producción de la orina, ¿no? Le colocan una vía central, el ventilador, entonces prácticamente también por ahí puede colonizar en ese tubo ese catéter de las vías urinarias, ¿no? También puede producir infecciones pulmonares, ¿no? Que puede ser al inicio asintomática, una traqueobronquitis, hasta una neumonía necrotizante grave. Mire que puede ser de una cosa leve, puede pasar a una situación grave, ¿no? La colonización en pacientes con fibrosis quística, enfermedad pulmonar crónica y neutropánicos tiene una relevancia especial, porque estos pacientes tienen inmunodepresión. Infecciones cutáneas primarias, ¿no? Como son las quemaduras, la foliculitis, inmersión en agua contaminada, que hay que tener mucho cuidado. Siguiente, Willy. Ahí vamos a describir rápidamente, ¿no? Tenemos también a las osteocondritis, ¿no? Que es la inflamación del hueso y cartílago, infecciones del aparato urinario por el uso prolongado digamos, de estas catéteres urinarias de larga duración. Se debe cambiar constantemente, 72 horas, 3 máximo, los 5 a 6 días, ¿no? Infecciones del oído también puede dar, ¿no? En los que practican la natación. Infecciones oculares, a veces por un traumatismo inicial en la córnea y posterior exposición a una pseudomonas aeruginosa, en agua contaminada produce úlceras corneales, alterando la visualización, ¿no? Bacteriemia y endocarditis también los puede producir y otras infecciones. Siguiente, Willy. Otros factores de riesgo de infección por Pseudomonas aeruginosa, ¿no? La estancia en las unidades de cuidados intensivos, estancias prolongadas. Paciente que ya está recuperado, estabilizado, debe bajar a piso, ¿no? Estado postrado en cama, definitivamente, presencia de dispositivos invasivos. Por ejemplo, una prótesis valvular, ¿no? Ahora que está de moda, los marcapasos también. Uso previo de ciertos antibióticos, incluidos la cefalosporina de primera, segunda y tercera generación, los carbapenémicos, de las fluoroquinolonas, ¿no? La diabetes mellitus, definitivamente ustedes habrán visto que muchos, a veces es una enfermedad que poco a poco va millando al paciente. Las cirugías grandes, como son las laparotomías, también hay que tener mucho cuidado con la presencia de la pseudomonas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, no habiendo, continuamos, Willy.
¿Cómo hacemos el diagnóstico por laboratorio? Microscópicamente, observación de los bacilos gram negativos, ¿no? Delgados, dispuestos, sueltos, formando parejas, sugiere pseudomonas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cultivar, pues, ¿no? Nosotros en nuestra práctica vamos a usar el agar sangre y el agar cetrimida, ¿no? También tenemos el agar maconque. Los tres agares en nuestra práctica vamos a hacer el sembrado, ¿no? Para poder aislar posteriormente y hacer la coloración GRAM, identificar justamente a esta pseudomona. Esta pseudomona aeruginosa crece rápidamente y forma colonias planas con bordes que se va extendiendo. Ojo, son beta hemólisis. ¿Qué significa? Produce un halo en el agar sangre, ¿no? Pigmentación verdosa relacionada a la producción de ¿quién? De pigmento azul, la piocianina. El amarillo verdoso, la pioverdina, ¿no? Y un olor característico, ¿no? De que a uva. Esto lo puedo ver en los medios de cultivo. Ya nos está diciendo que esto puede haber una pseudomona, ¿no? Siguiente. Es muy característico la pseudomona. Ahí vemos nosotros en una placa, ¿no? Van a ver la pseudomona aeruginosa, van ustedes viendo, ¿no? Y nos podemos confundir con una E. coli, ojo, ¿ya? Este es un agar maconque. Este es una agar cetrimida, mire la coloración, es excelente. Ese verdoso y ya nos está haciendo sospechar, ¿no? Por ese colorante, una pseudomona aeruginosa, ¿no? Siguiente. El tratamiento. Mencionado que el tratamiento es un poco complicado, ¿no? A veces frustrante, ¿no? ¿Por qué? Por la resistencia a la mayoría de los antibióticos, ¿no? O sea, no podemos usar penicilina, micacina, gentamicina, ¿no? Antes asociamos con la gentamicina, pero no le hacía ni rasguños, ¿no? El paciente infectado con las defensas alteradas, ya tenemos otro factor de riesgo, ¿no? Una diabético, una neumonía, una persona de la tercera edad igualmente, ¿no? Son necesarias la combinación de antibióticos, definitivamente, ¿no? Prevenir la contaminación de equipos estériles, ¿no? Terapia respiratoria, máquinas de diálisis, etcétera. Mucho cuidado tenemos que tener, ¿no? En ese sentido. Una foliculitis producida por una pseudomonas, ¿no? Siguiente. Tenemos y empezamos generalmente con una terapia empírica, porque los cultivos generalmente llegan después, como mencionábamos, actualmente ya se cuenta en el medio, ¿no? Cultivos que podemos usar la metodología de la inmunocromatografía, que nos puede dar en 2 días, es muy precoz, ¿no? Cuando hay signos de sepsis grave o shock séptico, definitivamente hay que empezar nosotros la terapia empírica. Paciente neutropénico, no vas a esperar el cultivo, ¿no? Paciente con quemadura, definitivamente, ¿no? En otro tono donde la incidencia de resistencia a la clase de antibióticos elegida es alta, ¿no? Pacientes diabéticos, pacientes que están entrando a una sepsis grave, pacientes que problemas con una insuficiencia renal crónica, reagudizar, etcétera, ¿no? Hay que cubrirlo porque de lo contrario se nos va más rápido el paciente. Siguiente. Ahí tenemos nosotros los antibióticos que podemos nosotros utilizar, pero como digo, actualmente ya hay resistencia incluso a los carbapenes, ¿no? Ejemplo, tenemos combinaciones, ¿no? Penicilina con los beta-lactámicos, ¿no? Eh, Esa combinación va muy bien, por ejemplo, la piperacilina con el tazobactam, ¿no? Que mencionábamos anteriormente, ¿no? Igualmente la ticarcilina con el clavulanato, ¿no? Lamentablemente en nuestro medio no contamos esto, pero sí contamos nosotros con la cefalosporina, ¿no? Con la ceftazidima, que es muy bueno, la cibepina, la cefaperazona y la cefideracol, ¿no? Esa no la tenemos acá en medio, ¿no? Los monobactámicos, el astreonam, que sí lo tenemos, es muy bueno, utilizamos. Las fluoroquinolonas, lamentablemente hay una alta resistencia tanto al ciprofloxacino como a la levofloxacina, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser un poco, cuando iniciamos empíricamente, hay que utilizar de repente combinado, ¿no? ¿Quiénes, por ejemplo, los carbapénicos, ¿no? El meropenén, el doripenén y el imipenén, ¿no? Las dosis lo tienen al lado derecho, ¿no? Igualmente, estas combinaciones sí
es muy buena, ¿no? La ceftazidina con el avibactam, que no la tenemos, pero sí tenemos el imipenem con la cislastatina, ¿no? Esta combinación es muy buena. Amiglutóxico, como es la gentamicina, micacina, o la tobramicina también, la utilización de la amiglosis de análisis especial en un tema específico, ¿no? Las polimixinas, ahí lo describen, por ejemplo, la colistina, muy bueno también, ¿no? Combinamos con la colistina, con un carbapénico, con un meropenem, va muy bien también en estos pacientes. Pero este es el inicio, ¿no? Inicio de los antibióticos frente a la pseudomonas originosa, ¿no? Empíricamente. Para eso nos va a ayudar también el cultivo. Siguiente. En esto también vamos a tener nosotros categorías de antibióticos y agentes utilizados para definir a multidrogoresistente, extremadamente drogoresistente, ¿no? Que es lo más característico para la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? La categoría antimicrobiana, ¿no? Las fluoroquinolonas, antipseudomonas, el agente antimicrobiano, la ciprofloxacina y la levofloxacina, ¿no? Igualmente los monobactanes, como es el astrionán, ¿no? Los ácidos fosfónicos, como la fosfomicina, las polimicina, como es la colistina y la polimicina B. Ojo, para definir nosotros un MDR, un XDR y un PDR, en Pseudomonas aeruginosa, va a ser que no son susceptibles, ¿no? Vale decir, no hay una sensibilidad. A mayor de un agente en más de 3 categorías de antimicrobianos, ¿no? Es un MDR. XDR no susceptibles, no son sensibles en más de un agente de todas las categorías, excepto de dos, ¿no? Y el PDR no susceptible a todos los agentes antimicrobianos enumerados, ¿no? Vale decir que tanto en las cefaloporinas, en los ácidos fosfónicos, como también en los fluoroquinolonas, ¿no? Siguiente. También de paso vamos a ver ahora el género Moraxella. El Moraxella catarrhalis, que es muy importante para los seres humanos, ¿no? Siguiente. Esta Moraxella catarrhalis tiene una clasificación de esta manera, ¿no? También pertenece a las Pseudomonas nadales, ¿no? A la familia 1, que es la Pseudomonadaceae, y la familia 2, que es la Moraxellaceae, ¿no? Esta familia de la Moraxellaceae tiene el género Moraxella, el Acinobacter y el género Citrobacter, ¿no? ¿Por qué mencionamos? Porque también encontramos nosotros en los hospitales y resistentes también a la Moraxella y el Acinobacter, ¿no? Y el género Moraxella, mira que tenemos ahí también sus tipos, ¿no? En la Moraxella catarrhalis, la Moraxella lacunata, el bovis, ¿no? El osloensis y el penlipirubica, ¿no? Son los géneros de la Moraxella, pero lo más importante es la catarrhalis que ataca al ser humano, ¿no? Siguiente. Entonces, veamos un poco lo que es la Moraxella catarrhalis, ¿no? Fue descubierto en el siglo XIX. Ha sido objeto de cambios en su nomenclatura y clasificación taxonómica, definitivamente, porque cada vez que haya una nueva metodología de clasificación va cambiando de lugar, ¿no? Actualmente es aceptado el tercer patógeno más importante del tracto respiratorio humano, después de la Pseudomonas pneumoniae y del Haemophilus influenza. Miren la importancia que tiene la Moraxella catarrhalis, ¿no? En los últimos 20 años ha emergido esta bacteria como causante del tracto respiratorio superior en niños y ancianos, vale decir, en los extremos de la vida. Infecciones del tracto respiratorio inferior en adultos, en el EPOC, ¿no? Aproximadamente el 90% de las cepas son productoras de beta-lactamasas, vale decir que son resistentes. Ojo, ¿no? Siguiente. Se ha organizado en función. ¿Cómo se ha clasificado? De acuerdo a la función, a los resultados de los ácidos nucleicos, vale decir, genéticamente, ¿no? Tal suerte que el Moraxella catarrhalis es un patógeno importante, es un diplococo gran negativo. Ojo, ¿ya? Pregunta de examen.
Es un oxidasa positiva. Cuando lo sometemos nosotros a estas cepas de la Moraxella catarrhalis, va a ser positivo al test de la oxidasa. Es un aerobio estricto. Causa frecuentemente neumonía, otitis, bronquitis, ¿no? Producen lactamasas resistentes a la penicilina también. Sensible a las cefaloporinas, a la eritromicina, a las tetraciclinas y el ácido clavulánico. Para decir a todas las macrólidos, mira, colonizan al ser humano, ¿no? ¿Quiénes? Por ejemplo, la Moraxella osloensis, también la otra Moraxella, pero la otra Moraxella que también se encuentra en piel y mucosas, en boca y en génito urinario. Siguiente. Siguiente, William. ¿Cuál es el diagnóstico microbiológico? Puede crecer en agar sangre, muy común, simple, y el agar chocolate, dentro de las 24 o 48 horas de vida. Macroscópica vamos a ver nosotros colonias redondas, opacas, de color gris, característico, ¿no? No producen hemolis, ojo. Producen oxidasa y catalasa positivo. También va a producir DNasa positivo. Reduce nitratos a nitritos la Moraxella catarrhalis. Ausencia de producción de ácido a partir de la glucosa. Maltosa sacarosa. O sea, no fermentan carbohidratos. Siguiente. ¿En qué se basa la virulencia? En su estructura. Tienen lipopolisacáridos, péptido, glucano, proteína de membrana externa, fimbrias y pili, cápsulas también, proteínas reguladoras del hierro, ojo, y resistencia al complemento. Eso lo ayuda para hacer virulento la Moraxella catarrhalis. Siguiente. Nos va a producir otitis media, ¿no? Por supuesto, con un otoscopio podemos hacer el diagnóstico, otitis media, dolor, fiebre, dolor o otalgia, ¿no? A la otoscopía podemos ver una membrana timpánica congestiva hasta perforada, ¿no? Una sinusitis constante con dolor de los senos frontales, esfonoidales, etmoidales, infección del tracto inferior, como es una bronquitis, una neumonía, exacerbaciones en pacientes con EPOC, neumonía en ancianos, infecciones nosocomiales. Ojo, cuando hablamos de infecciones nosocomiales ya es el segundo. Hemos hablado primero de la pseudomonas, hemos hablado de la Moraxella catarrhalis y más adelante hablaremos de la Klebsiella pneumoniae, ¿no? Que son los que producen justamente infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, ¿no? Sensibilidad a los antibióticos, ¿no? Son sensibles a las quinolonas, las cefaloporinas, a los aminoglucosos, a la piperacilina, a los macrólidos y a los clorofenol, como lo mencionamos anteriormente, ¿no? Siguiente. Siguiente, Willy. Muy bien, ahí vamos a ver a un paciente de 74 años, obviamente masculino, con antecedente de TBC pulmonar, porque vemos ahí, mira la retracción que tiene. Eh, vemos una lobitis superior, vemos en el lado tanto izquierdo y derecho, retráctil, ¿no? Por supuesto, y multiexcavada. Ahí hay varios, ¿no? Cavidades que vemos nosotros tanto en el derecho, ahí vemos acá uno, acá hay otro, ¿no? Acá hay otro, ¿no? Multiexcavada bilateral, hilios elevados por la fibrosis, por la TBC. El cultivo desarrolló Moraxella catarrhalis. ¿En quién? Un paciente de la tercera edad, 74 años, ¿no? Siguiente, el Acinobacter, que también le mencionaba que hay que, de todas maneras, conocerlos. Son cocobacilos gran negativos. Ojo, ¿ya? El otro es un diplococo, el Moraxella catarrhalis, y este es un cocobacilo gran negativo. Oxidasa negativo, mientras el Moraxella es positivo. Aerobios estrictos, saprofítico ubicus, está en todo sitio, hospitalario y en la naturaleza. En las superficies húmedas, equipo de terapia respiratoria, ¿no?
Los equipos de terapia respiratoria, generalmente el tecnólogo eh, rehabilitador sube a UCI, hace todo una actividad de terapia respiratoria, no solamente con las manos, sino también con unos aparatos para que pueda soplar, ¿no? El paciente y expandir, digamos, el pulmón cuando hay un problema de una telectasia, ¿no? Se subdivide en dos grupos este Acinobacter, ¿no? Oxidan la glucosa. Ojo que la cirugía de Baumani es la más frecuente, ¿no? Ojo, el Baumani, ¿no? Oxidan la glucosa, ¿no? Y también no oxidan la glucosa, por ejemplo, el Acinobacter y WOFI, ¿no? Y también el Aemolíticos, ¿no? Entonces, características que pueden diferenciarse, pero de importancia. En el Almenara hubo un brote de Acinobacter baumani, ¿no? Entonces hay que considerar también que puede aparecer en cualquier otro nosocomio. Son patógenos oportunistas, ya mencionaba, ¿no? Producen infecciones respiratorias, urinarias y heridas. A menudo son resistentes a los antibióticos, incluidos los carbapenémicos, ¿no? Siguiente. Son microorganismos. Este Acinobacter se encuentra en el medio ambiente. Puede estar en el agua, la planta vegetal, el suelo, incluso en la microbiota normal de la piel humana, ¿no? Simplemente que nuestro sistema inmunológico hace que no se produzca la enfermedad. Pero este Acinetobacter baumani no es ubicuo, no se observa con frecuencia en la naturaleza. Esta bacteria coloniza e infecta a los pacientes hospitalizados en estado crítico. Acuérdense entonces. Pregunta de examen. Acinetobacter baumani. ¿Ah? Frecuente en brotes de infecciones intrahospitalarias por su capacidad de adherencia y persistencia en equipos biomédicos, teclados. Ojo, el celular es un medio de transmisión, ¿no? De muchas de las enfermedades. Ven ustedes acá el teclado del teléfono, ¿no? Resistente a la distribución intermedio o bajo. Tiene que ser una desinfección potente, ¿no? Alta capacidad de desarrollar resistencia a los antibióticos. El Acinetobacter. Siguiente. Aquí tenemos también los mecanismos de resistencia de este Acinetobacter baumani a antibióticos diferentes a los beta-lactámicos, definitivamente, ¿no? Ahí tenemos a los aminoglucósidos, a las quinolonas, las tetraciclinas, a las glicilciclinas, a las polimixinas, al trimetoprim, a las sulfonamidas y también al clorafenicol. Perfil de resistencia, ven acá todos los antibióticos, como es los aminoglucósidos, ¿no? La tetraciclina, la colistina. Entonces va a ser siempre necesario hacer un cultivo y también tener un antibiograma, ¿no? Siguiente, junto con la moraxela, ¿no? Junto con la cebumona, obviamente tenemos que estar siempre detectando precozmente, porque de la manera precoz detectamos, obviamente, la terapia de rescate en estos ancianos, en estos pacientes que están en estado crítico, podemos sacar, ¿no? Ahí vemos nosotros la taxonomía, es una bacteria, el filo básicamente es un actinobacteria, el orden un actinomycetares, el suborden un Corynebacterianae, de la familia Nocardiae y el género Nocardia, ¿no? Siguiente. Entonces, vamos a ver nosotros algunos actinomicetos que hemos descrito anteriormente en la taxonomía, ¿no? Estos actinomicetos forman un grupo ubicuo y heterogéneo de microorganismos gram positivos. Ya estamos volviendo a los gram positivos, ¿no? Actinomicetos. Representan entre, ¿no? 20 a 60% de la población microbiana total del suelo, ¿no? Puede encontrarse en el agua tanto dulces y saladas. Son considerados microorganismos saprofíticos, o sea, están en el medio. Cumplen un importante rol en la descomposición de la materia orgánica y el ciclo de carbono mediante la producción de diversas enzimas hidrolíticas y ligninolíticas, ¿no? ¿Esto qué significa? Es necesario la presencia de estos actinomicetos. ¿Para qué? Para que hidrolicen, pues, ¿no? Esta descomposición de la materia orgánica. Actividad metabólica de los actinomicetos está acompañada por la producción de metabolitos secundarios, ¿no?
de gran diversidad química que juega un papel en el mantenimiento, señalización y colonización de su hábitat. Siguiente. Entonces vamos a ver nosotros, ¿no? Las características microbiológicas, ¿no? De este actinomiceto. Crece en el suelo, depende de factores como la humedad, pH, textura y contenido de la materia orgánica, definitivamente, ¿no? Son aerobios estrictos, gram positivo, filamentosa y ramificada. Son capaces de descomponer los sustratos carbonados, almidón, inulina, quitina, celulosa. Lo descompone el actinomiceto. Patógeno para el hombre y algunos animales, como es el nocardia, uno de los tipos, nocardia asteroidea, nocardia brasilensis, de que tenemos la transvalensis, la pseudobrasilensis y la streptomyces, ¿no? Y el actinomiceto israel y el bovis, ¿no? Son algunos de los patógenos, ¿no? Generalmente se adquieren en una infección mediante inhalación de material contaminado, en descomposición, inoculación a través de la piel, de manera accidental, ¿no? O fortuita, ¿no? Oportuna. Siguiente. ¿Cuál es la patogenia de esta nocardia asteroidea? ¿No? Vamos a ver nosotros de este actinomiceto, bacilo ácido resistente, adoptan formas filamentosas, no son esporuladas, forman gránulos micelares, blanco amarillento. La nocardiosis pulmonar puede presentar la clínica de fiebre alta, sudoración fría, náuseas, mareos, dolor de cabeza, convulsiones o crisis epiléptica, erupciones cutáneas, ¿no? A veces en las personas, ¿no? Que tienen una enfermedad de fondo, una neumonía, le damos los antibióticos, no sale, 2, 3 días, nada. Hay que ir pensando en estas causas medias raras, ¿no? En este caso, por ejemplo, una infección pulmonar por nocardia, por una nocardia, ¿no? Asteroidea, ¿no? El diagnóstico se basa aislando del esputo la nocardia, ¿no? A veces llega al lavado alveolar, ¿no? El crecimiento es un medio lento, en cultivos son negativos. El tratamiento, mire, ¿con qué se puede curar? Trimotropin, sulfamethoxazol, vale decir, el Bacterol, el Bactrin, que es muy conocido, la micacina, el imipenem, la cefalosporina de tercera generación, como es la cefotaxima y la ceftraxona, ¿no? Siguiente. Siguiente, William. El cultivo, vamos a ver nosotros, que crece en un medio aeróbico, crece lentamente 5 a 6 días, el promedio son 7 días, colonias pigmentadas, amarillo anaranjadas, secas y rugosas, ¿no? ¿De dónde podemos sacar nosotros la, digamos, la fuente? La pus de fístulas, esputos, líquido cefalorraquídeo. En el examen microscópico vamos a ver las extensiones coloreadas con tinción de sílice, muestran bacilos ramificados ácidos resistentes, ¿no? Al gran es un gran positivo, cortos o largos ramificados. Pruebas bioquímicas, no fermenta carbohidratos, no licúa la gelatina ni produce indol. Siguiente. Siguiente, Willy. Tenemos el otro actinomiceto, que es el israelí. Es un bacilo gran positivo, adoptan formas filamentosas ramificadas, ¿no? De los tejidos dan lugar a la formación de los llamados gránulos de azufre. Esos gránulos de azufre va a ser de un olor característico cuando vemos nosotros este cultivo, ¿no? Producen actinomicosis, infecciones granulomatosas crónicas. En el cultivo este israelí, vamos a hacer en un medio de tioglicolato y en el agar sangre. Crecen tranquilamente el Actinomyces israelí, ¿no? Son colonias pequeñas, blandas, grisáceas, irregulares de 4 a 5 días. Pueden producir pus, exudado, esputo. Al examen microscópico, atención gran, observa bacilos ramificados gran positivos. Las pruebas bioquímicas para Actinomyces israelí no producen catalasa, no licúa la gelatina, reducción de nitratos a nitritos y fermentan los carbohidratos. Vale decir, cambian la coloración del TSI, ¿no? Siguiente. Aplicaciones también de estos actinomicetos vamos a tener nosotros a nivel industrial y ambiental, ¿no?
Por ejemplo, en la industria farmacéutica, estos streptomyces son los más comunes que ayudan. ¿Qué significa? La streptomicina es un antibiótico aminoglucósido producido justamente por esta actinomicina. Streptomyces griseus, específicamente, se produce la streptomicina, droga que se emplea básicamente ¿para quién? Para la tuberculosis, ¿no? Era de primera línea, se tenían que aplicar una ampolla diaria por 30 días, ¿no? Era prácticamente bastante agresivo, ¿no? Esta especie de la streptomicina introliza la quitina celulosa y la hemocelulosa también. Nos ayuda también, ¿no? Digamos, en la evolución, ¿no? La nocardia oxida hidrocarburos de tipo de parafinas, fenoles, esteroideos. Mira que también nos sirve para el medio ambiente. También para la biofertilización, aumento del microorganismo en el suelo, obviamente para producir mayor nutrientes para el crecimiento de estos vegetales, ¿no? Actinices también intervienen en los compostajes, dan el olor característico a la tierra importante en la formación del famoso humus, ¿no? De la lombrices. Siguiente. ¿Y eso nos sirve para qué? Para que pueda crecer eficientemente cualquier vegetal, el humus, ¿no? Siguiente, Willy. Bueno, ahí tienen un cuadro donde obviamente van a ver ustedes las distintas, ¿no? Utilización, ¿no? De de estos actinomicetos, ¿no? Involucrados. También ejemplos de los, digamos, de otros compuestos, tanto los antibióticos, los antifúngicos, los antiinflamatorios. Tranquilamente van a ver ustedes que es útil también estos actinomicetos, ¿no? Siguiente. Ya vamos terminando. Siguiente. Next. Ahí está. Ahí tienen ustedes el color amarillo de esta nocardia no asteroidea, obviamente en un tío clicolato, ¿no? Un medio tío clicolato. Vamos, Johan. Siguiente. Un actinomiceto, mencionábamos nosotros, ¿no? El color, ¿no? Grisáceo, ese olor a azufre y característico, ¿no? Del crecimiento macroscópico de este actinomiceto cuando es cultivado en una garzata. Siguiente. Tenemos el género Burkholderia, rápidamente, ¿no? Obviamente, el de mayor importancia es el Cepacia, ¿no? Que de importancia para el ser humano, ¿no? También hay la otra cepa, como es el gladioli, obviamente el otro es la pseudomalei, ¿no? Son patógenos oportunistas también, ¿no? Infecciones pulmonares, comprende la colonización, bronconeumonía, generalmente en pacientes con algún tipo de inmunodepresión, como es la fibrosis quística. Felizmente que son muy susceptibles al trimetoprim, al sulfametoxazol, como es el Bactrim, ¿no? Otro que también cuando hacen un mapeo, un mapa microbiológico en los hospitales, van a encontrar que hay un género que se llama estenotropomonas, ¿no? Maltopila, ¿no? Que generalmente puede dar algún tipo de alteración. Se clasificó originalmente en el género Pseudomonas, pero ahora es un patógeno oportunista, ¿no? Este Stenotropomonas maltopila, ¿no? Son resistentes a los beta-lactámicos y aminoglucósidos. Ojo, ¿no? Producen las infecciones nosocomiales más frecuentes con bacteriemia y neumonía, complicaciones, ¿no? El género Stenotropomonas maltopila, ¿no? Y mire que son susceptibles aquí al trimetoprim, el sulfometronidazol, a la doxicilina y a la ceftazidima, ¿no? Eh, Hemos tenido varios casos en el hospital hemos aislado a este género, dándole una neumonía con trimetoprim y sulfa, ha ido muy bien, eliminado. Así que van a ver ustedes, como dice, es un patógeno oportunista. Siguiente. Muy bien, mi querido William, ¿alguna pregunta? Johan, ¿preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Comentarios?
Doctor, muy Ah, buenas noches. Sí, parece que no hay bien. otra pregunta. Podemos pasar al siguiente tema que es Clostridium. Allá, correcto, pásala, por favor. Ya, doctor, ahorita le proyecto. Un segundo, por favor. ¿Se logra apreciar, doctor? Sí, Perfecto, doctor. Entonces podemos darle inicio a la clase número 13 para poder adelantar el curso. por favor, paciente, voy a pedir que le amplíes, Sí, doctor. ya, Sí, y por favor. acabando el curso, tomo la asistencia y le envío la lista. Ya, correcto. Listo, doctor. Gracias. Ya. Entonces vamos a también revisar este género muy importante, Clostridium. Siguiente. Bueno, un poco de historia, ¿no? En 1884, obviamente, fue aislado la toxina del tétano por Arthur Nicolai. En el 89 ya fue aislado por primera vez por un japonés que es Shiobasaburo Kitasato a partir de una víctima humana por tétano, ¿no? En 1890 se desarrolló el toxoide tetánico, base para la vacuna actual para el tétanos, que nos va a prevenir justamente el tétano neonatal. En el 1924, esta vacuna toxoide fue desarrollada por justamente un investigador muy importante, como es Descombey, utilizada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Siguiente. Rápidamente, vamos a ver acá el género Clostridium, pertenece a la clase Clostridia, ¿no? A los Muyucutes y también al Bacilli. Nos importa bastante la clasificación de estas digamos, subtipos, como es el Clostridium tetani, el Clostridium botulinum, el Perfringens y el Difficili, que afecta al ser humano. Siguiente. Siguiente, Johan. Ahí tenemos nosotros el género, cómo se define a través de sus rasgos, ¿no? Uno, por la presencia de endospora, todos los clostridios, ¿ah? Ve, hay un metabolismo anaeróbico estricto, o sea, para su crecimiento necesita no oxígeno, pero hay otros facultativos, incapacidad de reducir sulfato a sulfito y una pared celular gram positiva, ¿no? Hay especies aerotolerantes como el tertium y el stulioticum, ¿no? Algunos clostridios se tiñen también como gran negativos, como el clostridio ramoso. El clostridio forme y se han definido 191 especies. Nos importa estos cuatro que anteriormente lo he mencionado. Siguiente. Siguiente, Johan. Muy bien. Ahí rápidamente también vamos a ver en esta cuadro, van a revisar ustedes el clostridio difficili. Obviamente nos puede dar una diarrea asociada a antibióticos, colitis pseudomembranosa, epefringis, una gangrena gaseosa, una enteritis necrotizante, una intoxicación alimentaria, ¿no? El botulinum nos produce el botulismo, el tetani, el tétanos. Hay otros como también el barati, que bueno, nos va a dar botulismo, el butiricún también nos da el botulismo, ¿no? Y la gangrena gaseosa, que también nos puede dar a través del Clostridio Nopchi, ¿no? Los cuatro primeros mencionados son los que vamos a revisarlo con mayor profundidad. Siguiente. Ahí tenemos también las características generales, la morfología y estructura general de la familia Clostridia, ¿no? Mencionábamos que era anaerobio estricto, productor de esporas, ¿no? Bacilos gram positivos, pueden aparecer sueltos o en parejas, presentan flagelos períticos y algunos son inmóviles, ¿no? Productoras de toxinas, vamos a ver más adelante, como la hemolicina, la lecticinasa, tienen forma de palillo tambor, es muy característico en las cuatro subtipos de Clostridium. Siguiente.
del punto de vista microbiológico. Crecen en un medio especial en la campana de Gaspar, el agar tioglicolato, la carne en caldo carne, que es donde vamos a hacer nuestra práctica nosotros, en la caldo de Tarosi y algunos medios complejos con un pH neutro, ¿no? También otra característica del cultivo, una reducción catalítica del oxígeno por ion hidrogenión, generando juntos un CO2. Crecen a una temperatura desde 4 grados hasta 69 grados centígrados. Sus colonias generalmente son colonias grandes, elevadas, de bordes enteros. Producen colonias más pequeñas cuyos bordes se extienden en forma de red, ¿no? De una malla. Muchos clostridios producen zonas de hemólisis en agar sangre, ¿no? Característico también del clostridio. Siguiente. Ahí vemos nosotros ese medio especial que es el caldo carne, donde vamos a hacer, y el caldo tioglicolato, ¿no? Ahí en el lado derecho superior, el medio carne cocida, el control, ven ustedes el 1, el 2 es el perfrinx, ¿no? Y en la parte inferior vamos a ver microscópicamente el crecimiento de, digamos microscópicamente, el palillo de tambor. Siguiente. Veamos tétanos, ¿no? Clostridio tetani. ¿Qué da? Tétanos, una enfermedad tóxica infecciosa, no contagiosa, que clínicamente vamos a ver con una rigidez intensa y generalizada de los músculos esqueléticos, acompañados de espasmos musculares incontrolados, producto de la toxina tétano-espasmina, una exotoxina producida por Clostridio tetani. Siguiente. Ahí vemos nosotros que es una, dentro de la morfología, bacilos por un lado, gran positivo, móvil, no en cápsula. El tamaño produce esporas terminales, redondeadas, muy importante, por eso el palillo tambor. Dificultad para crecer, ¿no? Digamos, en un medio con oxígeno, los medios de agar aparecen formando una película sobre la superficie del medio en lugar de colones, ¿no? Presenta actividad proteolítica, incapaz de fermentar carbohidratos. Siguiente, ¿no? Siguiente. Las esporas resisten por años y solo mueren a las temperaturas de un autoclave. Ya han visto seguro el día de hoy ustedes el autoclave, ¿no? Que tiene dos criterios, uno la temperatura y otro la presión atmosférica, ¿no? Este microbio es eliminado en las heces en forma de esporas y es difícil de eliminar. El hábitat del clostridio es el intestino de los animales, ojo, hay que tener mucho cuidado, la célula vegetativa del clostridio tetani produce estas exotoxinas tetonefamina y la libera cuando se lisa. Siguiente. El tetani produce dos toxinas, una mencionábamos, la tetanolicina, ¿no? Y obviamente que está presente en la Clostridio perfringens y también en la Listeria monocitógena, ¿no? Y otra toxina que se llama la neurotoxina termolábica, codificada por un plasmidio, que es la tétanoespasmina, ¿no? Se produce en la fase estacionaria del crecimiento responsable de la clínica del espasmo. Esto, ¿ya? ¿Qué hace esta tetanoespasmina? Inhibe las proteínas que regulan la liberación de los neurotransmisores inhibidores. En este caso estamos hablando de la glicina y el ácido aminobutírico, GABA, ¿no? Entonces, al inhibir, se produce toda esta contracción, esta contractura incontrolable. Ello comporta una actividad sináptica excitatoria carente de regulación de la neurona motora que provoca una parálisis espástica, ¿no? La unión de la toxina es irreversible, por la que la recuperación depende de nuevas terminales axonales. Mucho cuidado con justamente el tétanos. Ya felizmente hay vacuna, ¿no? Siguiente. En la epidemiología, ahí tenemos ustedes la cadena epidemiológica del tétanos. En el 2015 fallecieron 34.000 recién nacidos por tétano neonatal. En el 16, el 86% de los lactantes de todo el mundo recibieron 3 dosis de la DPT para el tétanos. Y obviamente eso ha mejorado la mortalidad de los recién nacidos. Siguiente. Next. El cuadro clínico básicamente es breve incubación de 3 a 21 días. Hay síntomas inespecíficos como es la anorexia, irritabilidad, cefalea, dolores musculares, una debilidad localizada o generalizada, rigidez, calambres, tiscos.
¿Qué es lo que hay que preguntar, no? ¿Qué pasó con este recién nacido o qué pasó con una herida contaminada? Preguntar cómo se realizó esta lesión, ¿no? El periodo de la enfermedad tiene tres formas clínicas, ¿no? Tétano local, el cefálico y el generalizado, y de manera especial el tétano neonatal, ¿ya? Que es al final un tétano generalizado en recién nacidos, ¿no? De 0 a 28 días. Siguiente. Vamos a ver nosotros, hay un periodo patogénico y una etapa clínica que tiene una relación directa, ¿no? Esta incubación que fue de 3 a 3 semanas va a producir toxinas, exotoxina que mencionaba que era la tetanoespamina y la tetanolicina, causante de la neurotoxicidad grave en la ausencia de la bacteriemia. Obviamente esta se fija en los gangliósidos del sistema nervioso, impidiendo, ¿no? Inhibiendo la liberación de los neurotransmisores inhibitorios. En este caso estamos hablando del GABA, ¿no? Del ácido butírico y de la glicina, ¿no? Ocasiona multiplicación de los estímulos excitatorios polisinápticos, ¿no? Haciendo que la aparición de contracciones musculares masivas, ¿no? Efectos periféricos, vamos a encontrar, ¿no? Estar afectados músculos lisos con inervación colinérgica parasimpática, dificultad para la micción y para la evacuación. Esto es la parte patogénica, mientras que en la etapa clínica, paralelamente hay irritabilidad, incapacidad de eglución, vómito, convulsiones, fiebre, ¿no? Y esto es característico, pues ya no vemos mucho la risa sardónica, la rigidez generalizada, el espasmo muscular es violento y opistótonos, ¿no? Que vemos en la figura inferior, vamos ahí un opistótono, como para quebrar la columna vertebral, ¿no? Ojo, este desencadenante de los estímulos pueden ser la luz, los ruidos, el tacto, la manipulación mínima. Esto al inicio de mi internado, yo miraba en el hospital del niño muchos tétanos, ¿no? Pero ya cuando se introdujo la DPT, esto ha ido desapareciendo cada vez más, ¿no? Siguiente, Johan. Diagnóstico por laboratorio. Los resultados de cultivo son positivos alrededor del 30% de los pacientes con tétanos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer para la toxina? Por la cepa aislada se puede confirmar mediante la prueba de neutralización de la antitoxina tetana en ratones, ¿no? Pero, como ven ustedes, ratón, ¿qué culpa tiene también, no? En el laboratorio, en agarrar sangre, crece en anaerobiosis, 37 grados, ¿no? Esporas resistentes y desinfectantes, ¿no? Para poder eliminarlo, a la evolución no mueren, en autoclave a 120 grados y a una atmósfera o media atmósfera de presión atmosférica. Siguiente, para por eliminar la espora, ¿no? Ahí tenemos nosotros el diagnóstico, si es clínico, epidemiológico e inmunológico, ¿no? Complicaciones, laringoespasmos, fractura de columna vertebral, infección realizada por el uso de sondas permanentes, neumonía por aspiración, embolia pulmonar, hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Siguiente. Tenemos que tener presente ante un cuadro de esta naturaleza, diferenciar con una poliomielitis, una meningitis bacteriana, una rabia, intoxicación por estricnina, tetania, epilepsia, convulsiones neonatales. Cada uno de estos tiene su clínica y también su forma de diagnosticar y tratamiento distinto a lo que es el tétanos neonatal o la tétanos simple. Siguiente, generalizado. Tratamiento, debridamiento y lavado de la herida, cuando se es una herida que hay la vía de infección. Uso de la antitoxina. Si es demasiado ya convulsiones, sedación. Antibióticos tenemos que usar el metronidazol, ¿no? Endovenoso vía oral elimina las bacterias vegetativas que sintetizan la toxina y la penicilina G sódica, ¿no? Tiene una actividad equivalente frente al Clostridium tetani. Sin embargo, la penicilina, al igual que la tetanoespamina, inhibe la actividad de los neurotransmisores, va a decir del GABA, ¿no? Entonces, usar el metronidazol. La vacunación con 3 dosis de toxoide tetánico, seguida de la dosis de recuerdo, cada 10 años, ha hecho que disminuya la mortalidad por tétanos, crucido tetánico. Siguiente.
Prevención, ya mencionábamos nosotros la inmunización activa y la inmunización pasiva. Siguiente. La inmunización pasiva, básicamente, ¿qué cosa es? Aplicar la primera 24 horas la antitoxina. ¿Cuál es? La inmunoglobulina tetánica humana, ¿no? Que ahí tienen la dosis. La alternativa es la antitoxina equina o bovina, ¿no? Que es la heteróloga, ¿no? En neonatos y en niños, ¿no? Como digo, ya no hay mucho que se está usando, pero sí se cuenta con estas inmunoglobulinas tetánicas humanas, ¿no? Siguiente. Y tenemos nosotros también ahí unas imágenes, como ven, como un alambrado oxidado puede contaminar o traer un tétano, ¿no? Generalizado en los recién nacidos y en los niños, ¿no? Siguiente, botulismo. Clostridio botulinum. ¿Qué produce el botulismo, no? Aquí hay una historia de este William Bullock, ¿no? Que refiere en 1895 al ingerir digamos, un jamón salado. Obviamente se enfermaron 34 personas, donde presentaron tosis palpebral, diplopía, estrabismo, afonía y disfagia. 3 de ellos fallecieron. Y este investigador von Ermengen aisló el vaso de esporas de un bacilo anaerobio que lo denominó bacilo botulino. Demostró la presencia de la toxina, ¿no? En el 89 ya, la FDA americana aprobó la toxina como Lorpandro para estrabismo rebelde, blefaroespasmo, desórdenes musculares. Actualmente podemos tener y contamos nosotros con esta droga para poder controlar algunos movimientos involuntarios. Siguiente, este botulismo puede estar en el suelo y en las heces de los animales. Anaerobio de tamaño de 0,6, 1,4 por 3 a 20 puntos micras, ¿no? Formadora de esporas y resistentes al calor, definitivamente. Produce autólisis de la bacteria, la toxina se libera al medio. Existen 7 variedades antigénicas de la toxina, de la A a la G. Se asocia a los tipos, el botulismo, al A, B, E y F, ¿no? Existe este tipo del Clostridio butyricum, toxina tipo E, y también el Clostridio barati, toxina tipo F, y el Clostridio argentinensis, toxina tipo G, rara vez se ha asociado a enfermedades del ser humano, pero existen, ¿no? La toxina bloquea la liberación de la acetilcolina en las uniones sinápticas y neurotransmisores, ¿no? Aquí tiene que ver el botulismo con la acetilcolina, y mientras que en el tétanos tiene que ver con, ¿quién? Con la glicina, con la inhibición de la glicina y el GABA, ¿no? Siguiente. Ahí tiene la imagen de palillo tambor, una tosis palpebral. Siguiente. Ahí tiene la patogenia, ¿no? Justamente esta neurotoxina del Clostridium botulinum permanece en la unión neuromuscular, ¿no? Ahí tienen ustedes la endopeptidasa de la toxina, inactiva las proteínas que regulan la liberación de la acetilcolina, inhibiendo la neurotransmisión en las sinapsis colinérgicas periféricas, ¿no? Produciéndose la parálisis flácida. En este caso hay flacidez, ¿no? ¿Ya? Es lo que pasa en una célula muscular, ¿no? En relajación y en contracción, ¿no? Siguiente, nuevamente el mecanismo de la acción de la toxina botulínica, ¿no? Inhibiendo, ¿no? De esta acetilcolina. Hay un reporte de los chilenos, ¿no? Que un lactante de 7 meses causado por botulismo infantil se puede hacer la tosis palpebral bilateral y alimentación por sonda nasogástrica dada la imposibilidad de la deglución. ¿Qué cosa había ingerido? Miel de abeja, conteniendo Clostridio botulinum, ¿no? Siguiente. Vamos a encontrar nosotros entonces el botulismo alimentario, producida por la intoxicación de alimentos contaminados, como es la miel, como en el caso del lactante. Va a haber visión borrosa, tosis, ¿no? Pupilas fijas, dilatadas, celostomía, estreñimiento y dolor abdominal, ¿no? También hay botulismo por inhalación, dificultad para deglutir, hablar, parálisis vulvar, paro respiratorio y paro cardíaco, de alta mortalidad cuando es por inhalación. Botulismo infantil, botulismo por heridas, periodo de incubación de 4 días, heridas contaminadas, que también puede producir Clostridium botulinum. Siguiente,
Ahí tiene usted la mayoría clínica de botulismo infantil, ¿no? Los signos: pobre control cefálico, disminución de reflejo, succión, tosis palpebral, pupilas fijas, hipotonía, hiporreflejia, ¿no? El diagnóstico diferencial de botulismo infantil tenemos que con sepsis, meningitis, accidente cerebrovascular, hipotiroidismo, poliomielitis, miastenia gravis, etcétera, ¿no? Siguiente, el diagnóstico laboratorio para el botulismo, para el Clostridium botulinum, vale decir, se hace el cultivo en medios anaeróbicos, enriquecido para posible germinación de las esporas termoresistentes, ¿no? La producción de toxinas, ¿no? Esto lo identificamos en el Instituto Nacional de Salud. Se debe hacer en un bioensayo en ratón aplicando 2 alícuotas de cepa mezclando una alícuota con la antitoxina, ¿no? Nuevamente, ¿no? Con los animales. Siguiente. ¿Qué culpa tiene el ratón? Tratamiento. Antitoxina botulínica hay 2 tipos, el derivado del suero de caballo y la humana. Obviamente que se prefiere más la humana. Si no la tenemos la humana, este suero, esta inmunoglobulina, hay que usar el de caballo, ¿no? La dosis de esta inmunoglobulina humana intravenosa es de 1 mililitro por kilo de peso. 50 miligramos por kilo se debe administrar tan pronto se sospeche que estamos frente a una, digamos, a una infección por este Clostridium botulinum, ¿no? Siguiente. Ahí tienen ustedes nuevamente esta imagen microscópica en palillo tambor, gran positivo del Clostridium botulinum. Y en la derecha tenemos en una lipasa en agar de yema de huevo, ¿no? Siguiente. El perfringes también es otro Clostridium importante que produce enteritis necrótica, gangrena, ¿no? Gaseosa. Es un positivo, gran positivo rectangular, ¿no? Es inmóvil, crece rápido en tejidos cultivos hemolíticos. Es una bacteria anaeróbica de forma de bastón, formadora de esporas, igual que los 4. Ojo, tiene toxina alfa, beta, epsilon y iota, ¿no? Toxinas de esa denominación. Se utiliza para dividir las cepas en 5, de la A a la E. Se encuentra en los intestinos de los humanos, como también en varios animales domésticos y salvajes. Siguiente. Un poco de la patogenia e inmunidad, ¿no? Puede producir una gastroenteritis hasta una destrucción de los tejidos a nivel entérico. Existe la toxina alfa, que es una lecitinasa, una fosfilasa capaz de lisar eritrocitos, plaquetas, leucocitos y células endoteliales. Ojo, hay una destrucción tisular, toxicidad hepática y disfunción miocárdica, produciendo clínicamente una bradicardia, una hipotensión. Vean ustedes este perfil que es en su grado extremo. La toxina B, responsable de la estasia intestinal, vale decir, la inmovilidad, destrucción de la mucosa con formaciones, lesiones necróticas y evolución de una enteritis necrotizante. Tratamiento, cirugía, recorte el intestino y una colostomía, ¿no? O una ileostomía, dependiendo. La toxina epsilon, una prototoxina, aumenta la permeabilidad vascular de la pared del tubo digestivo. Aumenta, ¿no? Vale decir, es inflamado. Y la toxina iota, actividad necrosante y aumenta la permeabilidad vascular igualmente, ¿no? Vale decir, las condiciones alcalinas del intestino delgado estimulan la esporulación también. Siguiente, Johan. ¿Qué enzimas produce el clostridio? El DNasa. Es una endonucleasa que produce ruptura en el ADN. También la hialuronidasa. Es una colagenasa que digiere el colágeno del tejido subcutáneo y de músculo. Prácticamente nos destruye poco a poco, ¿no? Siguiente. Siguiente, muy bien, la clínica. Hay una intoxicación alimentaria, intensos calambres abdominales, diarrea, vómito, dolor abdominal. Inicia generalmente 8 o 22 horas después de haber ingerido alimentos contaminados con Clostridium perfringens, ¿no? La muerte debida a enteritis necrótica son causadas por infección y necrosis de los intestinos y una septicemia y un paro cardiorrespiratorio. Los tejidos blandos también pueden sufrir una celulitis, una fasciitis, necrosis, gangrena gaseosa. El gas que se ve en los tejidos es producido por la actividad metabólica de las bacterias, definitivamente producción de CO2, ¿no? Siguiente. Ahí ven ustedes, ¿no?
crepitación del tejido subcutáneo y músculo. ¿Por qué? Por justamente el CO2. Necrosis rápidamente evolutiva, fiebre, hemolis, toxemia, septicemia y muerte. Gangrena gaseosa. Siguiente. Siguiente, por favor. Y ahí tiene una nueva imagen de una gangrena gaseosa. Una celulitis por clostridio, cómo puede contaminar, hacer necrosis. Y el crecimiento de un clostridio perfringe, un agar sangre, ¿no? Hay producción de hemólisis, ¿no? Siguiente. Diagnóstico. Presencia de la toxina en ese de paciente, crecimiento rápido en cultivo, ¿ya? El tratamiento, debilitamiento quirúrgico, si es a nivel de piel, alta dosis de penicilina, oxígeno hiperbárico, existe, el pronóstico con esta enfermedad es desfavorable y su mortalidad es alta. Mientras las enfermedades menos graves y lo que sea se puede tratar con penicilina, ¿no? Una celulitis con una necrosis, penicilina, pero si es una enteritis necrótica es grave. Siguiente. Ahí ven imágenes, ¿no? De palillo de tambor, ¿ya? Género Clostridio perfringens, ¿no? Siguiente. Por último tenemos el Clostridio difficile, ¿no? Difficile definitivamente ya fue descubierto en el 1935 por Holland Tode, ¿no? En materia fecal de los neonatos, ¿ya? El 70 fue vinculado a las diarreas asociadas a antibióticos, especialmente al amoxicilina y al ácido clorhídrico. Vamos a ver más adelante. Es un gran positivo productor de citoquinas. Forma esporulada, es altamente resistente a la desecación. Puede sobrevivir durante meses en el medio ambiente, ¿ya? Forma parte de la flora colónica normal hasta 5% de adultos, ¿no? El mecanismo de transmisión es fecal oral. La cepa que tenemos nosotros, el NAP1 026, se asocia a un gran incremento de la producción de toxinas mediante la lesión, inflamación e injuria del tejido colónico. Siguiente. Ahí tenemos el Clostridio difficile. Puede producir diarrea asociada a antibióticos, hasta una colitis pseudomembranosa grave, megacolon tóxico y muerte. Muerte. ¿Ya? La enfermedad, la enfermedad, mayor. Otro factor de virulencia importante contribuye a la patogénesis, como son las adhesinas, las fimbrias, los flagelos, cápsula y proteína de la capa superficial. Enterotoxinas A y la citotoxina, toxina B, son las toxinas que dan lugar a todo este cuadro, digamos, de diarreas, colitis pseudomembranosa, megacolo y la toxemia, ¿no? La toxina A altera la unión intracelular estrecha, incrementa la permeabilidad de la pared intestinal, produce la diarrea, ¿ya? La toxina B provoca la despolimerización de la actina, destrucción del citoesquelético celular. ¿Correcto? Siguiente. Es un gran positivo, anaerobio estricto, formador de esporas o terminales grandes, localizadas en el intestino. Siguiente. Ahí tienen ustedes el Clostridio difficile, ¿no? Factores de riesgo importante como es la edad avanzada, mayor de 65 años, compromiso inmunológico y otras comorbilidades. Mencionaba diabetes mellitus, SIDA, etc. Mayor exposición a través de las esporas. Diarrea asociado a antibióticos previamente. Vamos a ver qué antibiótico, duración de la estadía hospitalaria. O sea, cuanto más prolongado la estadía en el hospital, es obviamente riesgo para los pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad o inmunodepresión. Factores que alteran la microflora colónica, ¿no? Antibióticos previa a las enfermedades inflamatorias invasivas. Siguiente. El cuadro clínico, dolor abdominal, como mencionábamos, diarrea, fiebre,
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, hiperleucocitosis cuando vemos un hemograma. En casos graves están caracterizados por disfunción orgánica, obviamente va a llegar a una sepsis, ¿no? Puede llegar a un shock séptico, ¿no? Colitis fulminante, definitivamente ya estamos hablando que puede estar colindando con la muerte. Siguiente, siguiente, Johan. Ahí vemos nosotros, ¿no? El Clostridio difficile según la gravedad. Van a ver ustedes, leve moderado, ¿no? De acuerdo también a los leucocitos, el uso de antibióticos, grave, edad avanzada, infección con cepas. Obviamente la leucocita va a ir mayor de 15.000 por milímetro cúbico, grave complicada y recurrente, ¿no? Siguiente, los antibióticos más relacionados al Clostridio difficile, ¿no? Vamos a encontrar infección, ¿no? Por la frecuencia del Clostridio difficile. Muy frecuentes, ¿no? Vamos a encontrar la ampicilina, la amoxicilina, ¿no? La cefalosporina y la clindamicina. Y frecuentes están las quinolonas, los macrólidos, las tetraciclinas, la clorafenicol, la trimetropina. Y poco frecuentes la vancomicina, el metronidazol, aminoglucósido, rifampicina, la telcoplamina, ¿no? Pero entonces, como es la amoxicilina, la cefalosporina son los que más van a producir problemas asociados al Clostridio difficile, ¿no? Siguiente. Ahí ven un estudio como el difficile en 66 pacientes pediátricos. La gran mayoría eran beta-lactámicos, ¿no? Los aminoglucósidos y los glicopéptidos, ¿no? Y el resto son pocos. Siguiente, confirmando la imagen anterior. Diagnóstico por laboratorio, detección rápida de toxina A o B mediante técnicas de inmunoanálisis, inmunocromatografía, lectura por espectrofotometría o quimioluminiscencia, ¿no? Esta inmunocromatografía es una metodología muy actualizada que rápidamente podemos llegar al diagnóstico de estas toxinas. Detección de la citotoxina o enterotoxina. También hay kits comerciales en ese de pacientes por adición de un antisuero neutralizante específico. Y la sensibilidad de esta prueba es 95% y la especificidad de 75 al 100%. También se puede hacer cultivos toxigénicos, obviamente tarda un poco más, en una necrosis necrotizante, podemos emplear la taca abdominal, ¿no? Obviamente ya es una cosa más severa, endoscopía, recto, sigmoidoscopía también. Siguiente. Tratamiento, suspender los antibióticos, adecuada hidratación con líquidos y electrolitos, no utilizar agentes inhibidores de la motilidad intestinal, como son las buscapinas, ¿no? Las iosinas, la escapolamina, ¿no? Esos son los que va a detener, que no son los, ¿no? La loperamida, etcétera. El metronidazol, ya sabemos, 500 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. La banco también podemos usar de 125 miligramos vía oral cada 6 horas, es una alternativa. En casos graves, en endovenoso, hay que aislarlo. Interconsulta cirugía, porque obviamente tiene que debridar, ¿no? O de repente tiene que hacer alguna intervención a nivel entérico. Anticuerpos monoclonales, trasplante de la microbiota fecal, es lo último que se está haciendo, ¿no? Pero obviamente en nuestro medio todavía no está muy, digamos, cotidiano. Siguiente. Ahí de un esquema, un algoritmo para poder detectar nosotros el Clostridio difficile, ¿no? Siempre detectando justamente las toxinas, ¿no? Que es la que más lo que nos va a hacer cercanía a nuestro diagnóstico. Siguiente, imágenes histopatológicas cuando cómo altera una colita asociada por antibióticos, ¿no? Producida por Clostridio difficile. Siguiente. Ok, muy bien chicos. Johan. Con esto estamos dando por terminado nuestra clase, como han visto, que es bastante amplia. Hemos tratado de resumir. Y no sé si hay preguntas o comentarios, ¿no? Ok.
Johan. Parece que no, doctor. Eso sería Ya. todo. Ya, en todo caso, tienen ustedes ya las diapositivas, ¿no? Prepárense para el examen tanto teórico como práctico. De ahí vendrán las preguntas y desearles unas buenas noches y hasta el día de la práctica. El día viernes nos estamos viendo. Muchas gracias, doctor, por la clase del día de hoy. Muy buenas noches. Sí, ahorita tomo Buenas noches. asistencia y le envío. Ok, Perfecto, doctor. gracias. Chicos, un momento, por favor, que voy a tomar asistencia. Bueno, voy a descargar la lista.